Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí para hablar acerca de los que van a morir te saludan. Una serie de Amazon Prime que ha salido ahora en julio y bueno, pues tengo la suerte de hacerlo con José del Trastero de la Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y nada, pues nada, hablar de esta serie que está generando, pues bueno, críticas, bueno, bajo mi punto de vista, por adelantar algo, demasiado negativas. O Este sea, programa además nace de una casualidad y es que queríamos hacer algo juntos. Lo que pasa que le propuse un tema que ya veréis en el canal, que era la caída del Imperio Romano. Y pues justo casualmente hablamos sobre esta serie. Y es que yo casualmente me la había terminado de ver justo la semana anterior a hablar con José. Y dijimos, oye, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer, bueno, pues una pequeña charla. Tampoco va a ser larguísima, pero bueno, algo, pues un poco para hablar acerca de lo que es bueno, pues el contexto y también un poco cómo se han tratado diferentes temas, porque además esta serie, bueno, lo que dice José, la han criticado muchísimo, es una serie que además tiene... Bueno, a mí me pareció entretenida. Yo te admito que es a mí una serie también, a que mí también. si es cierto que no le miras al dedillo o seres puntilloso con la cuestión histórica en sí de los pequeños detalles, es una serie que yo creo que más o menos la época y de la cuestión de las conspiraciones palaciegas, por ejemplo, Ujú, o la cuestión de los juegos gladiatorios o todo lo que sería el entretenimiento en el mundo romano, pues lo trata relativamente bien. Creo ujú. que es, eso sí, una serie que se centra demasiado en eso, Sí. añadiendo, eso sí, ciertos tópicos, pero que creo que, bueno, unos cuantos, de hecho, pero creo que es una serie que por lo menos se deja ver y visualmente es espectacular. A ver, yo entiendo que la gente primero que se haya enfadado mucho porque, a ver, Anthony Hopkins era como, bueno, el actor legendario y todo esto, y lo han utilizado un poquito como reclamo, o como diríamos en YouTube, como clickbait, ¿no? Porque si sumamos todos los minutos que aparece Anthony Hopkins en la serie, que nos da 10, 15 minutillos o por ahí, en 10 capítulos, no nos da más. A ver, sí que a mí hubo una cosa que me gustó, nada más empezar, que es ver una cosa que yo recuerde, o pelis que yo haya visto, que ya he visto unas cuantas, nunca había visto como una serie o una película pues nos mostraba todo ese ambiente que rodea los que son las carreras en el circo máximo, ¿no? Todo ese ambiente, todo eso que generaba. Y es que por mucho que se diga, y los gladiadores siempre llamen más la atención al público en general, las carreras era el auténtico deporte rey de Roma, ¿no? Si no, joder, el circo máximo, si no recuerdo mal, las cifras que se estiman, digo que se estiman que llegaron a caber, creo que está en torno a 200 y pico mil, 250.000 personas, una auténtica salvajada para la época. O sea, no sé si hoy hay algún estadio de fútbol que llegue a esas cifras, pero creo que no. No, de hecho diría que no, O incluso sea te que pones aquí los que tenemos cerca en España, el Bernabéu o el Camp Nou, no tienen tampoco no, no, tanta ni de coña. capacidad. Ujú. La verdad es que es interesante porque esta época, a nivel de... Bueno, para empezar, esta novela está basada en una... O sea, esta novela, esta serie La está serie. basada en una novela de Daniel Mannix, que bueno, pues que la han adaptado. La novela tiene el mismo nombre, en inglés es Those About to About Die. to Die, y en español es Los que van a morir. Básicamente... Mm. Es curioso porque habla mucho de las carreras de caballos y todo lo que son las, tal, pero luego le ponen el título del gladiadores, que yo creo que en la propia serie es como una especie de trama secundaria, ¿no? Sí, a ver, quizás, a ver, mucha gente me decía el tema de la familia númida y tal. A ver, a mí, sinceramente, la trama de las dos hijas de Cala, a mí como que no me interesa demasiado. Y de hecho, el nombre de las hijas se me olvidó a los 2 días, de cómo se llamaban. O sea, porque era como tal. Sí, la trama de los gladiadores, bueno, es secundaria. Vemos a Yacuame en un modo, porque el tema de los gladiadores. A ver, sobre todo esto hay dos personas que son Juan Tranchi y Javier Romay, que son unas personas que saben de gladiadores una auténtica barbaridad y se echaron las manos a la cabeza por cómo lo retrataban. El de las carreras no tanto, porque el de las carreras sí que está bastante bien, pero a ver, yo siempre digo lo mismo. Si la gente le pones cómo eran los gladiadores de verdad, cómo luchaban, pues por ejemplo, claro, siempre tenías un árbitro en las peleas y rara vez eran a muerte, muy rara vez por una cuestión económica, porque claro, la cifra creo que me llegaron a decir que era de que si uno de los contendientes moría en un combate, tenía que pagar el organizador de los juegos hasta 50 veces el precio del gladiador. O sea que imagínate, ya de por sí mantener a un atleta
que eran atletas, básicamente, ya era caro, pues multiplica por 50 su precio. Claro. O sea No, y que... aparte que luego los gladiadores, por ejemplo, en algunos casos estaban, por ejemplo, en ferias y trabajaban, por ejemplo, haciendo, pues, vendiendo productos y lo que hoy llamaríamos los mercadillos, ¿no? Que Básicamente, aledaños a lo que son sí los tenían como... estadios. Sí, la gente montaba pues alrededor, porque siempre ponemos el Coliseo de Roma, pero no. O sea, cuando se construye el Coliseo de Roma ya los Juegos de Gladiadores ya llevan siglos y siglos celebrándose, ¿no? Y creo que se ha congelado. Uy, que se me ha congelado. Espérate. Yo te escucho. Perdona, que es que se me había congelado un poquito, perdona. Se me había congelado la imagen. Lo que te decía, que la gente montaba sus merchandising sobre los gladiadores. Mira, aquí tienes el sudor de este gladiador o las gotitas de sangre de este gladiador. De hecho, se llegó a decir que las gotitas de sangre de algún gladiador daban como potencia sexual al hombre y por eso la bebían y la disolvían en el agua y en el vino y todo esto. Bueno, sí, pero bueno, que había todo un negocio montado y lo de las apuestas, algo que también trata esta Habla muy serie y bien muy bien. la serie, sobre todo porque, bueno, pues, sobre todo vinculado ya no a los gladiadores, sino a la cuestión de las carreras, ¿no? Porque vemos que hay pues diferentes equipos, que son como en una liga de fútbol, como pues los Básicamente. diferentes equipos, y todo, digamos, ello gira en torno al dinero que sacan y a la propia organización de los juegos, donde ya no solo es eso, sino que hay, bueno, pues verdaderas conspiraciones en torno a ello. Curiosamente, por poner un ejemplo, y es muy posterior, por supuesto, Sí. incluso a la caída del Imperio Romano Occidental, también vemos, por ejemplo, la cuestión de Justiniano, ¿no? O sea, que me refiero que en el mundo Tal cual. romano en general, incluso en el mundo bizantino, que al final no deja de ser el mundo romano extendido en el tiempo, más allá del Sí, 476, básicamente. pues bueno, vemos como las carreras son algo realmente importante, relevante y sobre todo diario en la vida de los romanos, Sí. donde, bueno, pues hay diversos equipos, donde se apuesta, donde algunos van a hacer fortuna, otros solo a divertirse, y donde al final los emperadores o las autoridades lo utilizan pues un poco como para dar diversión a una clase trabajadora o Los plebeyos, sí, sí, entonces. plebeya que tiene muchos problemas en su día a día, claro, como el desabastecimiento que lo tratan en la serie. Sí, a ver, Domiciano no tuvo, o sea, Vespasiano, que es el personaje que interpreta a Anthony Hopkins, muchos problemas de desabastecimiento no tuvo. Sí que es cierto que cuando llegó tenía una situación económica bastante fastidiada porque, claro, no hay que olvidar que Vespasiano llega tras una guerra civil, lo que la historia llama el año de los 4 emperadores, y no deja de ser una guerra civil en Roma. Y claro, a eso añádele que Nerón, a pesar de que era un emperador que en un principio era muy querido por el pueblo porque le gustaba mucho las carreras, los juegos de gladiadores, etcétera, terminó no siéndolo y terminó gastando y dilapidando dinero como un condenado, vamos, básicamente. Lo mismo pasaba con Calígula, que pasaba exactamente igual, que por el tema de los juegos y tal, pues les fascinaba. O sea, en un principio le fascinaba. Luego, claro, que si subes impuestos, algo que da igual que sea ahora o que hace 2000 años, nunca ha gustado a la gente. Y pasaba lo mismo. Pero Bueno, es cierto que todavía, dentro de lo que cabe, nosotros pagamos una serie de impuestos y recibimos una serie de servicios públicos. Pero claro, en el caso de Roma, lógicamente hay que pensar mucho que menos, los muchísimo menos. impuestos, desde luego, no repercutían como lo hacen ahora en la población y luego, entre otras cosas, y de hecho se ve clarísimamente en en la serie, a lo largo de esos 10 capítulos, como la población está literalmente hasta las narices de que les cobren y les cobren y les cobren. Y entonces, bueno, pues como que todo, digamos, lo dicen, bueno, vamos a utilizar este dinero para los juegos, vamos a utilizar este dinero para construir nuevas infraestructuras y bueno, pues un poco es la forma de que de alguna manera se aplaque la situación, pero al Exacto. final, digamos, el contexto romano es realmente difícil después de, sobre Claro. todo, pues eso, que al final los emperadores habían surgido a través de estas guerras civiles, que la verdad que la historia de Roma, la, digamos, imperial, si la de la República no había sido tranquila en el sentido político interno de la palabra, porque bueno, las guerras contra enemigos externos, desde la cuestión cartaginesa en adelante, pues van a ser un no parar, pero en el caso tampoco de los emperadores, las cuestiones civiles son abrumadoras.
Y mira que la dinastía Flavia, salvo la revuelta de Jerusalén y demás, no fue la revuelta judía, lo que se llamó la revuelta judía, no tuvo excesivos. A ver, sí, tuvo sus problemas, pero tampoco era algo que le hiciera tambalear demasiado. O sea, la dinastía Flavia es de las más cortitas, si obviamos todos el año de los 4 emperadores y de los 5 emperadores y demás, porque fueron nada más que 3 emperadores, Vespasiano, Tito y Domiciano. Y la verdad es que en momentos económicos, lo que es, sobre todo con Domiciano, a pesar de que Domiciano sea uno de estos emperadores que siempre la historia los ha tratado como uno de esos emperadores que estaban sonados o locos o demás, junto a Calígula, Nerón o Cómodo, la verdad es que la moneda romana nunca alcanzó tanto valor como cuando él estuvo en el poder. O sea, que es un personaje que quizás las fuentes, sobre todo las fuentes clásicas, han tratado demasiado mal. También es verdad que él contra los senadores hacía lo suyo, o sea, ponía de su parte, ¿no? Porque, por ejemplo, Tácito, que es uno de los grandes historiadores que siempre nos fijamos, pues bueno, creo que era su yerno, que era Agrícola, era un general romano, pues Domiciano no paró de hacerle la puñeta y de tocar las narices. Y obviamente Tácito no va a hablar bien de ti. Suetonio tampoco, porque Suetonio es como la prensa rosa de la época, porque te cuenta muchos detallitos así, es muy entretenido de leer, a mí me parece una maravilla, pero claro, también, o sea, se nota mucho cuando los emperadores se van mal con el Senado, pues pasan a la historia como lo que pasan, ¿no? Como los Sí, zumbados de turno. al final no deja de ser también que la clase senatorial, por mucho que hubiera emperadores y por mucho que hubiera, digamos, un poder ya más centralizado fuera de lo que es el Senado, bueno, pues tenían todavía su poder, porque al final no dejaban de ser familias importantes desde un punto de vista económico, grandes Sí. propietarios, grandes comerciantes. No es o sea, vamos, lo que había sido el Senado romano de toda la vida, o sea, gente con muchísimo poder que, bueno, pues intentaba proyectar y que ahora mismo estaban y que lo estarán lo que resta de historia hasta la caída del Imperio Romano Occidental a la sombra de los emperadores. De hecho, es más, esta serie la verdad que es interesante porque, bueno, habla de los juegos, pero también, por ejemplo, habla, pues eso, de conspiraciones de estos senadores, que justo lo que acabas de comentar. También, por ejemplo, podemos ver las conspiraciones palaciegas dentro de la propia familia. Sí. Porque, bueno, los reinados de. O sea, los reinados de estos Sí, 3 reinados romanos. emperadores son realmente cortos. Porque creo que Vespasiano solo está 10 años. Creo Otro que ni está llega, como 2 o 3. creo que ni llega a 10 años Vespasiano, me parece que son 9 y algo. Tito son 2 y 2 creo que y Domiciano son 18, 17 o algo así. aproximadamente. Sí. Pero vamos, tampoco son reinados No, realmente no. largos. Entonces, bueno, sí que es cierto que son como los reinados en los que toda la cuestión de los juegos y todo esto se vuelve principal en la ciudad de Roma. Y bueno, y que también de alguna manera tenemos que ver cómo esto se va a extrapolar a ciudades más pequeñas. Aquí lo tenemos, por ejemplo, con Barcino, tenemos también César Augusta, donde vamos a ver edificios Tal públicos cual. destinados al entretenimiento de la población, que bueno, pues a pequeña escala van a ser lo que es bueno, pues una especie de calco de lo que es Roma. Al final Sí. tenéis que tener en cuenta que todas estas ciudades más pequeñas intentaban parecerse a Roma en la medida de lo posible. Sí, que es la llamada romanización, ¿no? De los territorios. Sí, bueno, pero al final, la romanización al final acaba de alguna manera em, incluyendo aspectos locales, Sí, claro. pero por supuesto la cuestión de las instituciones está permanentemente en la Total. vida de estos nuevos habitantes de Roma, ¿no? Ujú. Entonces, claro, se ve muy claramente aquí. Y se ve como, por ejemplo, hay una economía basada en el esclavismo y Ujú. en la cuestión del comercio de esclavos, que cuando va a empezar a poner a problemas al Imperio Romano es justo cuando va a quebrar ese sistema. Y que, bueno, pues enlaza diversas historias como la de Kwame Sí. o como. Y bueno, y junto con las de los del personaje este, ¿cómo se llama? Ay, por Dios. El personaje que comercia El, pues el el que apoya narrador, la facción dorada, sí, Tenax. eso, Tenax. Entonces, pues es interesante por eso mismo. A ver, a mí, sí, a ver, tenía, obviamente el comercio de esclavos era su importante, pero también, claro, algún purista de Roma siempre me ha dicho, oye, que no solamente eso, también la fundamental era la agraria y la ganadera. Sí, vale, y la militar también, pero coño, los esclavos eran el esclavismo, la industria del esclavismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Las industrias
era también muy importante, así como también la parte militar y todo esto. Y algunos también se me han enfadado porque, bueno, a ver, yo sinceramente, yo subí un vídeo hace ya como casi un mes, bueno, casi un mes no, la estrenaron el día 8 de agosto, ¿fue 9 esta serie? Sí, fue el día No, 8 el o 9. 18 de julio. Fue el 18 de julio fue en Estados Unidos, Ah, aquí fue el 9 de agosto, o el 8, no sé qué día, pero bueno, uno de esos dos. Yo me acuerdo cuando lo subí el vídeo, la gente puso la serie de vuelta y media, ¿no? Y yo, claro, yo lo primero que pensé es diciendo, joder, tengo unos suscriptores tan exigentes. O sea, tengo una gente que es tan exigente y tal, pero claro, luego te vas a Twitter, te vas a Instagram y los comentarios son más o menos similares, ¿no? Y ves a la gente diciendo, no, porque los númidas no eran más bereberes, o sea, más tirando a lo que es musulmán, más que negros afroamericanos. Yo pensando, tío, son estadounidenses, no le pidas peras al olmo. Si te hicieron a Cleopatra negra hace un año, o sea, que sería más o menos lo mismo. No le pidas aquí a esta gente, ¿sabes? Que te dé. Pero bueno, claro, yo estaba pensando y tengo la sensación de que si hoy en día se estrena Gladiator o Braveheart, que son auténticos peliculones, pero que son patadas a la historia, la gente se pondría a criticarla así de vuelta y media. Claro, fue lo que sí. pensé diciendo, porque Hombre, a ver, lo que está bastante claro es que esta serie, desde un punto de vista del entretenimiento y a de mí me lo gustó, del visual, es entretenimiento. brutal. Porque, bueno, son 10 capítulos donde tú tienes una trama que se va desarrollando, la serie finaliza, incluso te podría decir que esta serie podría tener segunda temporada, Sí, con el cosa reinado de que no Domiciano. sé si la tendrá, pero creo Ni que idea, no. ni idea, ni idea. Pero bueno, me imagino que si vende, pues intentarán hacer algo más, ya Ujú. más allá de la historia de los libros. Pero en cualquier caso, por ejemplo, a nivel visual es espectacular. O A mí sea, me cómo gustó. han retratado el circo máximo. Yo O esas panorámicas sobre el Circo Máximo, la verdad es que la primera vez que las veía decía yo, joder, qué brutal que es esto. O sea, sí, me pero bueno, encantaba, al ¿no? final también es cierto que lo que hablamos es una serie histórica que, como todas, Ujú. incluidas las mejores, Tiene sus licencias, tienen sí. sus problemas y de interpretación y que o sea, y que se adaptan Sí, a la hay época. Yo mucha creo que cosa. también hasta cierto punto es un recurso útil porque al final hace que la gente se pueda interesar por lo que es la historia, ¿no? O sea, es A decir, ver, sí que es cierto que, a ver, sí, han cometido, sobre todo a la hora de hacerte unas panorámicas sobre la ciudad de Roma, sí que es cierto que para los que somos más frikis de esta época, pues vemos por ahí el arco de Septimio Severo, el arco de Constantino, tal, y decimos, coño, o sea, ponme el de Tito, pero el de Constantino o el de Septimio Severo. Luego, lo que dije yo en el vídeo, ¿no? Encuentra el busto de Caracalla, ¿no? Que yo lo vi sin fijarme demasiado, lo ves de fondo, yo lo vi como 4 veces. O sea, el busto de Caracalla que vivió un siglo después de esta época, ¿no? Y yo decía, joder, tío, pero es que además en diferentes escenarios, que yo decía, tío, que puede ser que una vez se te cuele, ¿no? Vale, soy indulgente, como cualquier persona, ¿no? Pero no, lo vi en varias ocasiones y yo decía, porque hostia, ¿qué al ha final pasado? el objetivo de todas estas series es básicamente que entretengan y no Sí, realmente contarte una historia real. Entonces, por eso yo siempre las veo como una serie de elementos que, sí, bueno, pueden ser interesantes para que alguien que quizá no le interese esta época demasiado pueda sí. comprender y a una pequeña parte y sobre todo interesarse por a lo mejor, pues, Vespasiano, A imagínate, mí me gustó por eso, básicamente, porque claro, de Roma, ¿qué pero nos poco cuentan más. siempre? De Julio César, de Augusto, siempre nos cuentan lo mismo, ¿sabes? O sea, o de Nerón o aquella semi-calificada para adultos semi-la de Calígula que de los años 70. Siempre nos cuentan, ¿no? Y claro, me hablan de Vespasiano, Tito Flavio Vespasiano hijo, Tito, y luego Domiciano, y dije, coño, por fin tal. Sí que es cierto Claro, que algún... Dime. no, porque yo me pregunto, imagínate que hicieran una serie que a mí personalmente me encantaría, estoy seguro, porque el contexto ya solo me ganaría, una serie sobre la caída del Imperio Romano Occidental. Ujú. Si eso lo hicieran, ¿le gustaría tanto a la gente No, ver una Roma en declive que está siendo saqueada permanentemente, digo, la yo estoy península seguro que no. itálica, por los bárbaros? Entonces, claro, al final es alejarse de esos contextos Ujú. que son realmente interesantes. De hecho, es más, por ejemplo, y yo lo voy a mencionar porque además ha estado varias veces aquí en el podcast, Santiago Castellanos tiene dos novelas, que no sé si las has leído, son muy interesantes. Una se llama Gotia Ujú. y la otra se llama Barbarus. Bueno, pues son, la verdad, dos de sus últimas novelas. Él es profesor de historia antigua en León, ciudad casi adoptiva para mí ya. Porque mi, Maravillosa y mi pareja es de allí y es muy bonita y preciosa. se come de maravilla. Sí, es cierto, de hecho. Pero bueno, el caso es que este hombre ha escrito dos novelas sobre este periodo. Y Ujú. es interesante porque
estas novelas, pese a que han tenido buena repercusión, porque Santiago, la verdad, ya tiene, tiene bastante experiencia en este tipo de contextos históricos, no venden tanto como pues No, una venden guerras bastante poco. cartaginesas o el Imperio Romano. Y entonces, Claro. claro, nos lleva a eso, ¿no? De hecho, Claro, es también más, es verdad la que ahora. propia novela de Barbarus Sí. literalmente narra el saqueo de Roma por parte de Ujú. Alarico. O sea, y eso es impensable en autores de primer nivel. A ver, sí que es cierto que también es verdad, no sé si por los productos que se nos han ofrecido o por qué, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a ver, me gustó que hablasen de la dinastía Flavia en esta serie porque, a ver, la gente ¿qué dinastías te recuerda de Roma? La primera, que es la Julio Claudia, la Antonina y si acaso la de los Severos, ¿no? Ahí con Septimio Severo y tal. Pero para de contar, ya no, la gente ya no recuerda muchas más. Y claro, la Flavia, no hablo para los entendidos de Roma, ¿no? O sea, hablo para un poquito en general. Y me gustó por eso, porque te exploraba estos temas. Y con lo de la caída del Imperio Romano, bueno, voy a romper un poco la cuarta pared y me voy a dejar un poco mal a mí mismo. Pero claro, cuando me dijiste, oye, ¿te vienes a hablar de la caída del Imperio Romano? Yo dije, mira, yo ese tema, como es tan jodidamente amplio, pese a que la gente se lo ventile en 2 frases, prefiero que pasarte el número de otro contacto, que bueno, ya lo anunciarás tú, que sabe bastante más que yo y está escribiendo sobre el tema y por eso. Por eso dije yo, es que temas tan amplios me parece tan... A ver, sí, de la historia de Alarico me la conozco, la de Aecio también y toda esta gente, pero claro, prefiero no meterme en esos temas, en esos jardines tan gigantescos porque igual meto algún gambazo. Porque es un jardín gigantesco y sobre todo porque es cronológicamente muy extenso. Entonces, y Obviamente que extenso, bueno, sí. y que no es un tema de ventilárselo. Normalmente quien se lo suele ventilar es quien menos suele saber sobre Pero la eso pasa cuestión en toda la historia, pasa siempre, ¿eh? sobre toda la cuestión bueno, pues de la inmigración, la cuestión del tema de los bárbaros, y entonces, pues bueno, lo suelen ventilar y entonces, claro, si lo ventilas en 3 minutos es tremendamente fácil incluso Sí. unirlo a nuestros tiempos, ¿no? Sí, claro. No, a ver, pero Entonces, eso pasa con todo. Igual que cuando el que te habla de la Revolución Rusa y te la ventilan 2 frases. O incluso de la Segunda Guerra Mundial, que es el tema que a nivel de divulgación histórica más suele llamar la atención. O de la Inquisición Española o cosas así. Siempre. Siempre hay gente que más sé que te la ventilan en 2 frases y dices tú, hostia, que de cada tema de estos que te he mencionado se han escrito miles de libros, ¿sabes? Y con claro. puntos de vista diferentes. Pero, y luego por otra parte, la verdad que la cuestión de bueno, la música también es muy buena. A mí me gustó, ¿eh? Una cuestión. Normalmente este tipo de series que son como tan grandiosas desde un punto de vista visual suelen ir acompañadas de buenas bandas sonoras y de buena música, porque al final es lo que acompaña especialmente esto. Y bueno, en cuanto al rigor histórico, podemos decir que es Sí. realmente suficiente, ¿no? Me refiero. Sí, No es siendo una generosos, cuestión. le damos un 5, sí. Sí, le daríamos un 5 visualmente un 10. A mí me gustó, a ver, sobre todo porque entretiene, porque tiene 2 actores, a mí como Iwan Rheon, que es conocido en juego por ser Claro. un cabronazo en Juego de Tronos, y Jojo Macari, que hace muy bien de Domiciano. O sea, Sí, Anthony Hopkins también es muy buen actor. sí, a ver, lo que pasa es que, Aunque claro, no te aparece sale, tanto en la novela, o sea, en lo que es la serie sí, como. te sale 10 minutillos o por Claro, ahí. por eso. Entonces, bueno, pero Pero a son ver, buenos actores, también también tienen hay muy que buen tener, reparto. también hay que tener en cuenta que Anthony Hopkins creo que está rozando ya los 90 años. O sea que vamos a ser, no vamos a ser tan capullos. Sí, sí, sí. Sí, además es un personaje que en la propia serie lo ponen especialmente para eso. Sí, que O son sea, sus para últimos días ya. comentar que son los últimos días de ese Sí, de periodo su del planeta. reinado de Vespasiano. Y por supuesto, bueno, y luego lo que sucede después. De hecho, es más, la verdad que la cuestión de luego la muerte de Tito A ver, es una cosa que tampoco se sabe especialmente. yo Ahí yo creo que te... ha habido una licencia histórica Pero interesante. bastante tocha, además, porque, a ver, yo te digo, a ver, a mí me gustó mucho la serie hasta el último capítulo. El último capítulo yo pienso que ahí los yankees fueron muy yankees. Quiero decir que se fueron muy fantasmas, básicamente. O sea, se tiraron, luego tenés la historia del león blanco por ahí correteando por el Coliseo, que tú dices, pero ¿qué coño es eso? Tío, ¿sabes? Que ahí sí que dije yo, pero ¿qué estoy viendo? Pero sí, lo de Tito, a ver, Tito era un gran militar y claro, llega y a los 2, sí, son 2 añitos nada más que está en el poder. Lo que pasa es que, claro, la serie te da a entender que muere el primer día que se inaugura el Coliseo o algo así, o el segundo, no más.
Pero a ver, realmente muere al año siguiente de inaugurarse el Coliseo, no muere entonces. Y a ver, siempre se dice, los autores clásicos dicen que murió por culpa de unas fiebres o algo así, no lo dejan así muy claro. A ver, obviamente para una serie siempre la conspiración entre hermanos queda de putísima madre, para una serie. O sea, No, y las luego por peleas. otra parte ya no es lo de la conspiración, sino que refleja lo que había en Roma realmente. Entonces yo creo que han Sí, cogido esa licencia para intentar de alguna manera exacto. que la gente entienda el contexto y sobre todo los momentos de crisis después de la muerte de uno de estos emperadores. Claro, Porque no es moco de pavo. Después de no. un tiempo y de la inauguración de una dinastía, pues Ujú. lógicamente podía haber habido senadores que hubieran dado un golpe de estado y hubieran acabado con Y ellos. más en aquel contexto. Ujú. Bueno, de hecho es de lo que se habla en la propia serie. O bueno, hablamos también de pues las luchas franticias entre hermanos, ¿no? Entonces al final. Sí, claro, a ver, eso en una serie, las luchas entre hermanos siempre venden de putísima madre. Y aparte, si las haces bien, suelen quedar auténticas obras maestras, como en la segunda parte del Padrino, ¿no? Pero, pero claro, aquí dices, joder, claro, uno me decía, coño, Tito murió con 41 años, ¿qué crees tú? ¿Que se murió de unas fiebres? Yo, a ver, Tito tuvo que hacer frente a unas epidemias bastante jodidas. A ver, 2 años en los que tuvo bastante mala suerte, todo hay que decirlo. O sea, parece que le miró un congreso de tuertos al pobre hombre. Porque tuvo la erupción del Vesubio, un incendio en Roma, porque siempre tendemos a pensar que el único incendio en la ciudad de Roma que hubo fue el de Nerón en el año 64. Pero no, Roma era una ciudad que durante su primer siglo se incendió constantemente. Y él tuvo que hacer frente a uno bastante gigantesco. Y también una plaga que le afectó sobre todo a gran parte de la península itálica. O sea, que muera de enfermedad en este contexto No no es es extraño. extraño. O Y sea, no es teniendo en raro. cuenta que ni la alimentación era la misma, ni la cuestión de la salud Totalmente. era la misma, la gente moría con mucha más facilidad que ahora. De Sí, hecho, es joder. más, lo podemos ver en el ratio de nacimientos y en el ratio de muertes de madres digamos, dando a Tal luz, cual. ¿no? Que son normalmente el rango de población suelen ser los más. No, a ver, si la gente me dice, claro, que se moría con 41 años, vamos a ver, cosas, o sea, temas como el de Augusto, que se muere ya bastante mayor, Tiberio, que se muere con 70 y tantos años, el propio Vespasiano, eso tampoco es tan normal, que se mueran tan mayores, o sea, porque ya era una edad ya bastante, estaban ya creciditos todos ellos. Pero sí, yo, volviendo a lo de antes, sí, ¿con Tito es una licencia grande? Sí, pero bueno, yo probablemente en su lugar también haría un poquito así. O sea, porque las fuentes clásicas sí que es cierto que dejan caer que Domiciano igual tuvo algo que ver. No le acusan directamente, pero como que lo dejan ahí pululando en el aire, ¿no? O sea, que igual él tuvo algo, estuvo detrás. Además es que es curioso porque o sea, los dos hermanos tienen personalidades totalmente diferentes. Totalmente. Mientras que a Tito prácticamente se le muestra como. Bueno, al padre, a Vespasiano se le muestra como una persona justa, ¿no? Ujú, Que ha llevado de manera como ecuánime el imperio. Y ujú. a Tito se le muestra como un gran militar que, bueno, pues que en realidad es una buena persona, ¿no? Algo Sí. así. Pero Y sin en un embargo, contexto que no, le corresponde, parece, eso siempre. es. Y luego, por otra parte, tienes a Diomiciano, que digamos de alguna manera es como el personaje a odiar. O sea, Sí, es el decir, es villano. perverso, es envidioso. Hipócrita es todo, o sea, todo lo tiene todo, todo lo malo que tienes para odiar, y cobarde, también muy cobarde. O sea que, que bueno. Hay alguna persona que me decía por ahí, que en los comentarios me acuerdo que me decían, oye, es que lo han hecho gay. A ver, para entonces no puedes aplicar las categorías sexuales que aplicamos hoy en día. Eso por No, descontado. y luego por otra parte, también Y es dos, cierto. Domiciano tuvo una relación con un bailarín de una facción. O sea, vale, yo entiendo que te cabres porque no aparece la esposa de Domiciano, que fue una mujer muy importante, Domicia Longina, y llevaba ya, para cuando es la serie, creo que llevan casados como 10 años o algo así. Y además fue una mujer importante luego en la conspiración contra él unos años después. Pero no me digas que tal. O sea, Domiciano sí tuvo sus relaciones como las tuvieron muchísimos emperadores, con hombres y mujeres y todo, ¿sabes? Porque la sexualidad en Roma era algo totalmente diferente que no tiene nada que ver Nada que con lo ver, o sea, no actual. puedes compararlo. Sí, sí, sí. A ver, Incluso yo creo. es interesante compararlo con el mundo griego, Hmm. porque también tienen una serie de A ver, diferencias. Roma me decía un amigo mío que decía que Roma es una consecuencia de Grecia. Y yo, sí, básicamente soy una hija de Grecia. Y luego lo que decía la sexualidad, pues yo creo que salvo Tiberio, que era un tío raro, y Claudio, que tal, pues el resto yo creo que prácticamente. Bueno, y Augusto no sé si tal, no lo tengo tan estudiado. Pero casi todos tuvieron relaciones con hombres. O sea, casi todos los emperadores. No es algo raro. Incluso los grandes, Trajano y Adriano también. O sea, que no me. O sea, que bueno.
Pero bueno, volviendo a eso, pues También a es ver. otra arista del mundo romano, o sea, quiero decir, tratarlo Sí. no, mira, por ejemplo, en el mundo, o sea, en la serie de Roma, Ujú, que es una de las grandes series de lo que es el mundo romano ujú. en la televisión, el tema de la sexualidad se trata bastante bien y sin embargo no se trata, digamos, tan explícitamente como sí se hace en esta serie. A ver, se notaba que era una serie que iba a sorprender. La de Roma es que se notaba que querían sorprender por otro punto, ¿no? Por el Claro, punto del rigor histórico. Y la verdad es que lo hicieron porque yo a día de hoy no he visto todavía una serie tan rigurosa ni históricamente como esa. mejor ni de broma. O sea, ni siquiera a la altura. O sea, porque mira que se han hecho productos sobre Roma. O sea, productos y productos y productos. Pero nada, o sea, no a ese nivel ves de repente los templos pintados, sobre todo a nivel de religión, o sea, yo me quedé flipado porque sí que tengo mucho contacto con un amigo que es Marco Almansa, que para mí de religiones sabe una puñetera barbaridad de la antigua Roma, y me dijo, no, no, sí, esto es esta, se hacía bastante, luego las maldiciones que echan, me pareció sublime esa serie. Y aparte, bueno, sí, te hace una historia ficticia a raíz de dos personajes que nombra Julio César en su Guerra de las Galias, que son Tito Pulo Sí. y Lucio Boreno, y te hace ahí una historia ficticia que, bueno, a ver, Sí, vale, los sí, menciona además en un par de frases, porque tampoco sí, nada, un dice parrafito, sí. mucho más. Los recuerda en su Guerra de las Galias como para Ujú. agradecerles, pero no realmente es la historia que luego te cuentan, ¿no? Que es No, espectacular. Y sin embargo es conductora de toda la serie, es súper total. interesante. Sí, Y incluso descubrimos que Cesarión realmente su padre era Tito Pulo y no Julio César, ¿sabes? sí, Es una pero bueno, maravilla. Que a mí, eso sí no, a mí que me encantó también ese es una detalle, ¿eh? licencia. En cualquier caso, la verdad que esta serie creo que sí que trata ciertas cosas de manera como mucho más explícita Mm. respecto a otras como pues A eso, ver, es series que yo anteriores, creo que es el contexto nuestro sí, lo yo que creo que, afecta. yo creo que la serie de Espartaco, que ya va para 14 años, yo creo que puso el listón muy alto en ese sentido, ¿no? Que fue tremendamente violenta y tremendamente sexual y ya puso el listón muy alto y a raíz de ahí todas fueron a calzón quitado, ¿no? Y bueno, a ver, a mí, si no están todo el día dale que te pego, pues bueno, a ver, sí que es cierto que hay algunas, según cómo estén rodadas y cómo lo interpreten, te puede hacer sentir incómodo, ¿no? Por ejemplo, a mí en la peli de Napoleón, cuando le veí con Josefina, me hizo sentir incómodo en varias ocasiones, ¿no? A mí eso me hizo sentir incómodo, como yo, joder, a ver si acaba esto de una puñetera vez. Pero eso me pasó con la peli en general, ¿eh? No solamente con las escenas de cama. Y bueno, a ver, yo pienso que en parte se ha criticado mucho, porque depende, sobre todo por las expectativas, que yo creo que hay gente que las tenía excesivamente elevadas con esta serie. Sí, A ver, la yo verdad la... es que yo te tengo que admitir que yo no sabía que esta serie la iban a publicar hasta que la vi a principios de agosto. Bueno, la vi en realidad a finales de julio, que justo estábamos de vacaciones y dije, mira, pues han publicado esto en Amazon. Y casualmente tenía unas semanas libres donde no iba a hacer nada por las noches, Hmm, más allá de leer y dormir. yo vi- Y llegar del trabajo reventado, digo, bueno, pues voy a verla. Y la verdad es que para mí no levantó muchas expectativas. Sin embargo, bueno, cuando tú te encuentras un producto de este, pues al final es lógico, como este, es lógico que genere expectativas en quien adora el mundo romano. También Sí, es claro. verdad que, como pasa en todo, porque a mí me ha pasado, yo ya sabéis que hace un tiempo tenía un canal sobre videojuegos, pasaba exactamente lo mismo con los videojuegos. Y Ujú. yo iba sin ninguna expectativa porque, bueno, a ver qué producto nos presentaban y la gente ya, cuando yo estaba preguntándome qué producto nos podrían presentar, la gente ya se había montado castillas en el aire. Entonces también hay que ver un poco y manejar las expectativas, ¿no? Porque, Claro, pero yo, vamos, con esto y con todo en la vida, ¿eh? yo me vi el tráiler, yo me vi el primer tráiler creo que 10 días antes de que la estrenasen en Estados Unidos. Sí, unos 10 días, una semana antes. Y me acuerdo que luego dije, bueno, sí, puede estar bien. Y me la vi y dije, coño, pues está entretenida. O sea, dije, no va a ser la serie de mi vida, ni va a marcar una época, pero aún así te digo, y esto es una corazonada que tengo y también la comparten otros compañeros de la divulgación, me dicen, creo que a esta serie la van a hacer buena el Gladiator 2 de Ridley Scott cuando se estrene. Y es que creo que Netflix está preparando una de Aníbal con Denzel Washington interpretando a Aníbal. Que, a ver, yo te digo, que la gente se va a Oye, pues quejar de... esa me la veré también, claro, Claro, porque no, si yo me las voy a tragar todas, o sea, no te lo niego. Que, a ver, yo ahí digo, a ver, va a generar comentarios por lo de Denzel, Aníbal no era negro, era más tirando a bereber, musulmán, judío, sí, vale, o sea, más con rasgos árabes, más que negro afroamericano.
Y yo decía, a ver, ¿no estáis cayendo en el detalle de que Denzel Washington tiene 70 y pico años? Y que Aníbal cuando cruzó los Alpes tenía 30, coño. Sí, tiene O sea, 30 o 20 y tantos. Que yo amo a Denzel Washington y me encantan sus películas, pero, coño, ya no estás en esta... El Aníbal que podría interpretar es el de esas luchas en Grecia, ¿no? Claro, en las Y posteriores, tampoco, porque yo pero creo él que estaba... tampoco es tanta edad. Claro, él estaba de consejero más que nada, de Antíoco, Sí. ¿no? Ahí, por eso. Y claro, bueno, igual si lo hacen como narrador, pero bueno, a ver lo que vemos. Porque esto dicen que será en octubre, finales o algo así. Dicen, no tengo ni idea, pero lo oí por ahí en una... A ver, ya sabes que cuando vemos algo en internet te puedes fiar mucho o nada. Yo normalmente viendo lo último no me fío nada. O sea, digo yo, pues a saber cuándo lo estrenan, ¿no? A saber, sí. vete a saber. Pero bueno, yo creo que esta es una serie que aunque no tenga ese especial rigor, sí que es Te hace pasar un relativamente rato. entretenida y, por ejemplo, me pareció bastante más, bastante más interesante comparándola con films que yo creo que también han supuesto una decepción brutal para los espectadores, como ese de Napoleón que has mencionado. Hostia. La película, o sea, al final es una serie que, bueno, que es que la de Napoleón ni siquiera entretenía, o sea, era una Es serie que... visualmente muy buena, ¿eh? Sí, ¿qué expectativas tenía la gente antes de ver Napoleón? Porque yo no me encontré, no conocía a nadie que dijera, buf, qué miedo, a ver lo que van a hacer. No, de hecho yo lo pensé al oír tanta euforia antes de estrenarse. Dije, ¿y si nos pegamos una hostia al verla? O sea, al verla y es una decepción. Yo Y la justo, vi y no salí especialmente contento. Y no, yo no salí soy un decepcionado, muy experto. decepcionado, ¿eh? Sí, O de sea, mucho. hecho, me acuerdo que publicamos aquí un podcast en el foro hablando sobre el tema y bueno, la verdad que, en fin, bastante... Hostia, es que vamos, yo fui al cine, fui con mi chica y de repente noto, al cabo de cerca de 2 horas de película, noto aquí en mi hombro el peso de su cabeza que se está durmiendo. Pero claro, digo yo, joder, la pobre que viene de trabajar, pero no, miras a tu alrededor en el cine y ves 4 o 5 Sí, yo bostezos. casi me quedo dormido, de hecho. Sí, a la gente que está iluminando su móvil, ves la iluminación en plan, joder, a ver cuánto queda para que acabe esto. ¿Sabes qué dices tú? A ver cuánto queda. Que cuando la gente está mirando el teléfono, tú sabes que no, la cosa no no está va por siendo buen buena. camino, no va por buen camino, ¿no? Pero bueno, así que nada, podríamos calificar yo creo que esta serie como una serie, bueno, Sí, que se normal, deja ver. mediana, sin que sea decepcionante, pero desde luego con una serie de rasgos históricos a mejorar, por supuesto. Sí, Pero claro. vamos, todas, incluso aquellas que son No- iconos, tienen no- especialmente grandes cosas a mejorar. No existe ni la serie ni la película Perfecta ni de broma. en cuanto a la historia. No No, existe. no. Ni siquiera Roma, ¿eh? Ni siquiera. Pero bueno, y nada, la verdad que por mi parte poco más que añadir. Yo creo Nah. que, vamos, ha quedado un podcast interesante. Ojalá que los espectadores, pues, y la gente que nos esté aquí viendo o escuchando, dependiendo de si lo hace en YouTube o en Spotify, pueda opinar y decir, bueno, pues a mí me ha gustado o no, y pues que se abra un canal de debate. Lo normal creo que va a ser que yo creo que 7 de cada 10 te van a decir que es una puñetera basura. O sea, porque Y esto que me ha luego pasado a mí estamos es 7 de nosotros cada dos, que 10 hacemos 9 de cada 10 y un tío raro que me imagino que a lo que le mejor gustó. aparece por aquí. Oye, incluso con Napoleón, de los 200 y pico comentarios que tuve a 5 o 6 personas, porque yo puse bastante a parir esa película, tuve a 10 o 12 personas que me insultaron o que me amenazaron con pegarme porque decían que no tenían idea de tal, y yo sí, vale. 10, 12 personas de 200, pero bueno, a ver, en fin. Pues bueno, supongo que sea como todo. Bueno, si queréis en algún momento ver alguna cuestión histórica en YouTube, que sepáis que José tiene el canal del Trastero de la Historia, como hemos mencionado antes, lo dejaremos en la descripción. Ujú. Y nada, esperamos vuestros comentarios sobre esta serie de Los que van a morir. Pues bueno, aquí os lo dejaremos por Spotify para que lo podáis escuchar en el podcast y también en YouTube para que podáis ver esta charla distendida. Y nada, José, muchísimas gracias por haber estado aquí y oye, pues ojalá tenerte más días por aquí. Sí, hablamos y yo sé, en cuanto se pueda y no me permitan las circunstancias, yo vengo aquí siempre que pueda, ya lo sabes. Perfecto, pues Vale. nada, nos despedimos y nos vemos la semana que viene aquí en el Foro de la Historia. Chao. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.